Vamos a abrir la Biblia. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Señor, te alabamos en esta noche, te pedimos para que tú nos hables, tú nos ayudes, tú nos ministres con tu palabra, que a través de ella seamos edificados en el conocimiento de tu voluntad. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día miércoles abordamos un tema que el apóstol Santiago lo aborda al inicio de su carta, la Carta Universal de Santiago, y tiene que ver con esa condición que el creyente puede llegar a desarrollar en la profesión de su fe en cuanto a la inconstancia, ¿sí? Es una actitud, un comportamiento de fe, digamos, lamentablemente muy común entre el pueblo de Dios o en la iglesia. Ver cómo nosotros en el desempeño a nivel espiritual que tenemos, manifestamos esa inconstancia, ¿sí? Que también puede llamarse una especie de vacilación en cuanto a nuestra profesión de fe, que tiene que ver con que unos días o un tiempo o por momentos nuestra profesión de fe marcha en condiciones, se puede decir, aceptables, nuestra relación con Dios, nos movemos, estamos en una relación fluida con el Señor, en los diferentes aspectos en los que se puede medir nuestra relación con Él, nuestra dedicación, nuestro servicio, nuestra obediencia. Y vamos a tener otros momentos en los que esas cosas, esos aspectos de nuestra relación con Dios son alterados, cambian, ¿sí? Se vuelven vacilantes, a tal punto que muchos en algún momento terminan perdiendo absolutamente toda su forma de dedicación y de relación con Dios, ¿sí? Y eso a lo que el apóstol Santiago le llama el doble ánimo, ¿sí? Que lo estuvimos abordando el día miércoles. Y en este pasaje lo vuelve a decir, lo vuelve a mencionar y hace una exhortación a que nosotros los creyentes procuremos no caer en este asunto, ¿sí? Como hablábamos el día miércoles, es un asunto nada favorable y sobre todo nada conveniente en nuestro desarrollo a nivel espiritual, en nuestro desempeño a nivel espiritual, ¿sí? Conveniente porque surge pues unas alteraciones en nuestra relación con Dios y en nuestro desempeño con el Señor, que a su vez pues también va a procurar unas formas de respuesta de parte de Dios en nuestras vidas. O sea, lo que vemos, de acuerdo a la Biblia, es que cuando Dios observa este tipo de conductas, Él también reacciona. Y una de las maneras que citábamos el día miércoles que reacciona es en la indisposición a otorgar respuestas a lo que podemos llamar nuestro clamor, nuestra necesidad, nuestras oraciones, nuestras peticiones al Señor. Por eso decía la Biblia en el capítulo 1 que quien es de doble ánimo no piense que vaya a recibir algo de parte de Dios, dice cosa alguna de parte de Dios. En ese sentido y en otros más, que quizás si estudiamos a fondo este tema podemos entender pues que esta es una actitud inconveniente, ¿estamos de acuerdo? O sea, que no aporta, al contrario se puede decir que mengua, que resta en nuestra relación con el Señor. Lo que busca y lo que quiere el Señor a través de estas enseñanzas es que nosotros seamos conscientemente cuidadosos de sostenernos, de mantenernos en la fe y en las diferentes condiciones referentes a la fe. Si estoy siendo claro ahí, por ejemplo, lo que hablábamos, por ejemplo, nuestra comunión con el Señor, nuestro servicio, nuestra dedicación, y son aspectos así muy generales que los pongo como ejemplo y que los pongo como punto de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Y yo les decía que parte desde las mismas actitudes
y pues que ya va a lo que determina nuestra voluntad en cuanto a nuestra relación con el Señor. La idea que busca el Señor es que no seamos personas inconstantes, que al contrario, que perseveremos y que en el mejor de los casos logremos desarrollar una condición estable y que hablábamos el día miércoles, si alguien se acuerda, una condición creciente. Que nuestra fe, en lugar de menguar, en lugar de alterarse, en lugar de deteriorarse, ¿qué pasa? Que aumente, se crezca, se fortalezca, que cada día lo que hablábamos acerca de nuestras convicciones a nivel interior, de nuestras certezas a nivel interior, se establezcan con más y más fuerza, que lo que en algún momento fue duda, lo que en algún momento fue algo incierto para nosotros con relación al Señor y todo lo correspondiente a Él, amén, se vaya volviendo, ¿qué decíamos? Convicción y certeza, de tal manera que estemos plenamente seguros de todo lo referente a nuestra vida al Señor, desde la existencia del Señor hasta todo lo que Él en su momento dispone que nosotros debemos creer acerca de Él, creerle a Él, creerle a su palabra, creerle a su poder, creer a sus obras, creer a sus promesas y todo lo referente a Él. Amén. Eso es algo que usted y yo nos vamos a ir notificando en la medida en que recibimos su palabra y tenemos comunión con el Señor. O sea, cuando usted inicia esa relación con el Señor y esa relación se desarrolla, uno de los aspectos que usted se va a ir notificando poco a poco es qué cosas, o de qué cosas más bien, debe persuadirse y qué más. Y convencerse. Amén. Sí, yo les ponía una serie de ejemplos el miércoles que ojalá no los haya olvidado. Por eso les decía, yo tenía incertidumbres en cuanto a la creación. Yo decía, al principio decía, ¿será que es verdad lo de la creación o será que es más bien lo de la teoría de la evolución? Yo me movía en eso. Cuando avancé, ya dejé esa incertidumbre y ahora tengo claro y sobre todo certero en mi vida el concepto de que Dios es el creador de todo. Ese es un ejemplo nomás que les pongo. Y así con muchas cosas. Nuestro avance a nivel de aprendizaje sobre todo nos va a ir permitiendo a nosotros alcanzar como los conceptos claros en cuanto a qué es lo que debemos creer de parte del Señor, qué es lo que debe volverse una convicción en nosotros. Amén. ¿Qué es lo que debe volverse en nosotros una certeza? Yo en estos días hablaba con alguien de aquí de la iglesia y yo le ponía el ejemplo, por ejemplo, también con relación a los diezmos. ¿Sí? Yo sí tuve muchísimos inconvenientes al principio para creer que ese asunto era del Señor y sobre todo creer que ese asunto haya, y es un ejemplo, ¿sí? que tenga tanta, ¿cómo lo podemos llamar? Como tanta certeza en cuanto a que es de Dios, amén, y certeza en cuanto a lo que produce el cumplimiento, por ejemplo, de esas normas o leyes o principios espirituales, como usted lo quiera llamar. Yo tenía muchas inconsistencias en cuanto a eso, ¿sí? Pero poco a poco me fui convenciendo, el Señor me fue edificando la palabra. Les decía un punto importante que es para crecer en la fe, que es que si alguien se acuerda, que es la práctica. Que cuando uno va al gimnasio, por eso les pongo el ejemplo de que cuando uno va al gimnasio al principio no siente que tiene la capacidad de nada, pero en la medida en que uno hace el ejercicio, ¿qué pasa? El músculo crece, la capacidad aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo es con la fe. Usted al principio parece que su fe no le permite nada, pero si hace los esfuerzos en la fe, ¿qué pasa? Pues usted va a llegar a las certezas y su fe le va a permitir desarrollar todas las certezas y convicciones necesarias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso es lo que el apóstol Santiago nos dirige, que tengamos un nivel de estabilidad en la fe. Ojalá bastante alto. Un nivel de estabilidad, escúcheme bien, que procure superar todo tipo de confrontaciones a ella misma. ¿Sí estoy siendo claro? O sea, les decía que la fe va a ser confrontada en la vida del creyente. Todos nosotros vamos a tener pruebas de fe, o sea, situaciones, circunstancias que pongan a prueba y que nos permitan dar testimonio, sí, que si nuestra fe es o no es verdadera, si es o no es fuerte. A veces la verdad, la fe que tenemos sí es verdadera. O sea, hay conceptos en usted que están claros.
pero no son tan fuertes. Hay circunstancias que presionan y que si su fe no está lo suficientemente estable, fortalecida, estructurada, es una fe, digamos, muy débil, ¿sí? Que se pierde, que usted la negocia fácilmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que a veces con cosas bien, yo les decía, con cosas muy vanas, inclusive uno termina negociando y perdiendo de esa manera nuestra fe. Por eso es que hay gente que tiene fe, tiene bonita disposición, pero porque algo no le gustó en la iglesia, se fue y abandonó su profesión en la fe. Y eso lo he visto en cantidades pues, alarmantes. Muchas personas que a las congregaciones que el Señor me ha permitido en algún momento dirigir, inclusive en la iglesia principal, he visto que están bien y de repente se apartaron y después uno pregunta o se entera, ¿y por qué se apartó? ¿Por qué dejó de ir? Y la razón a veces son cositas pequeñitas, que realmente confrontaron su fe de cualquier manera, pero que uno sencillamente termina diciendo, hombre, su fe era muy débil, sus certezas y sus convicciones no estaban prácticamente a prueba de nada. Recordemos que la Biblia, póngame atención que estoy tratando de complementar un poco el tema, que la Biblia nos habla acerca de que nuestra fe debe ser ¿qué? Probada, porque la fe que usted y yo profesamos, tiene muchos, lo podemos decir, muchos significados, y más que significados yo quisiera darle este término, muchos beneficios o utilidades. O sea, cuando la fe es verdadera, a esto póngale mucha atención, y la fe es de la forma en la que el apóstol Santiago lo cita y lo enseña, una fe estable, una fe duradera, una fe que persevere, una fe que aguante, una fe estable, es una fe que usted debe entenderla prácticamente como un medio de intercambio. Amén. Como algo que tiene un valor monetario, que la Biblia misma se encarga de darle esa característica. Por eso dice vuestra preciosísima fe. Así no habla la Biblia. Vuestra preciosísima fe. Ese es uno de los, digamos, de los calificativos que la palabra le da a la fe que usted y yo profesamos. ¿Por qué preciosa? Precioso se le dice algo o se le otorga ese calificativo de algo cuando ese algo tiene un valor. Amén. Se le puede cuantificar el valor. Y pues si uno se pone a ver qué es lo que uno puede conseguir con la fe, uno entiende que la fe efectivamente es eso, es preciosísima. Nos permite alcanzar, por ejemplo, algo impagable a nivel monetario. Usted podrá ser el dueño de todo el oro, de toda la plata de este mundo, pero no con ella podrá pagar algo que con la fe lo puede pagar. Y es que, por ejemplo, la salvación. Ahí usted mira, uno por fe se salva. ¿Qué le parece? Usted ahí sentadito, sin cara de nada, solamente por tener fe, usted se va a ir al cielo. Ahorita usted tal vez no se percate, pero si logra entrar, qué valioso lo que yo había tenido. Yo no me había dado cuenta, pero había tenido algo, no, pues súper valioso, que valió la pena haberlo tenido. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sí. Y no solo de ahí para atrás, que la salvación es como lo más grande que podemos comprar, digámoslo así, por la fe. De ahí para atrás hay un sinnúmero de cosas que las podemos recibir, beneficios y condiciones muy favorables que el Señor nos permite recibir, digámoslo así en forma muy clara, a cambio de tener fe. Y ahí entonces es donde uno entiende por qué es que el apóstol Santiago nos insiste, cuidemos, protejamos, no la perdamos, no vacilemos en nuestra fe. Procuramos o debemos procurar mantenernos firmes en nuestra fe. La Biblia dice sin fluctuar. Sin fluctuar. ¿Que es duro el asunto? Sí. Al punto que a veces hasta nuestras mismas emociones ya quisieran poder alterar la fe. Yo he visto que por eso es que la Biblia nos manda a desarrollar un carácter también. El carácter tiene que ver con el manejo de nuestras emociones, de que ejerzamos, la Biblia dice, dominio propio, porque cuando no ejercemos dominio propio, pongamos atención a esto,
lo volátiles de nuestras emociones, que usted sabe que se afectan por cualquier cosa en la vida. Amén. Por cualquier cosa, porque no le sirvieron la comida que a usted le gusta, ¿sí o no? Ya muchos se alteran. Y no se ha dado cuenta que usted, cuando se altera por cositas tan efímeras, usted se ha dado cuenta que, por ejemplo, puede terminar afectando su relación con Dios. Orar por los alimentos. ¿Qué voy a estar orando si me están dando lo que a mí no me gusta? ¿Sí? Y cosas por el estilo. Y usted en este momento le parece un chiste, pero ese es el diario vivir de la gente, el diario vivir nuestro, si nos damos el manejo. Si usted se puso bravo con su esposa, con su esposo, ya no ora, ya no hace su devocional familiar. ¿Sí? A mí me cuentan esposos y esposas, para que aquí nadie se mire a nadie. ¿Sí? Es que estamos bravos y por eso no oramos hace 15 días juntos, porque el orgullo no nos deja convocarnos a la oración. ¿Sí? Saben que tienen que orar, pero yo no le digo nada. Y las emociones terminan afectando su desempeño en la fe. Ahí donde es necesario el dominio propio. Amén. Y entender que nuestro carácter debe provocar en nosotros un manejo aún de las emociones para que nuestro desempeño en la fe, para que nuestras obras de fe, ¿qué pasa? No sean alteradas, no sean trastocadas. Sino que si usted tiene ya un hábito, un estilo de vida, unas condiciones de vida de fe alcanzadas, coloquemos ejemplos claros, como por ejemplo la oración familiar. Usted a veces no se da cuenta, pero usted con ese acto de fe de tener ese altar familiar allá en su casa, vivo, funcionando, porque cada vez que usted ora en su familia es como poner a funcionar un motor espiritual en su casa. Eso a usted le permite estar recibiendo beneficios. Amén. Yo lo he comprobado en mi propia casa. Yo me he dado cuenta que cuando eso lo tenemos bien, lo tenemos funcionando, el motor prendido, las cosas funcionan mejor. Yo siento en la bendición, el respaldo, el favor, la presencia de Dios de una forma más fuerte. En estos días la pastora me dijo algo, el miércoles, si no estoy mal. Yo le dije, qué bonito que sentí hoy la presencia de Dios, algo así. Yo me sentí muy bien en la iglesia. Y la pastora me dijo algo, pero no te has dado cuenta que estos días, a ella misma, que hemos estado como muy juiciosos. Tú has estado estudiando mucho, tú has estado escuchando muchas prédicas, tú hemos estado ahí en la batalla. Y yo dije, sí, tienes la razón. Amén. Sí, y no solamente eso, sino que hemos visto otras manifestaciones y respuestas de Dios bien bonitas a nivel personal y familiar. Amén. Entonces, qué importante, yo decía, esto no lo debemos que pase. Descuidar, no lo debemos alterar. Y para que eso no se altere, nuestra fe tiene que estar, ojalá que pase, creciendo. Entre más crece y crece más nuestra fe y nuestras certezas acerca del Señor y con respecto a todas las cosas de Dios, inclusive esas conductas van a mejorar. Entre usted más crezca en la fe, sus conductas, comportamientos, actitudes y desempeños delante de Dios mejoran. Amén. Usted va a orar más, usted va a estudiar más su palabra, usted va a obedecer más, va a tener mejores actitudes delante del Señor en su servicio, en su comunión con Él. Sí, va a tener un punto importantísimo. Se va a desarrollar en su revelación y entendimiento acerca de las cosas de Dios. Uno cuando se cae de la fe, y eso me pasa a mí, usted no se ha dado cuenta. Porque es que caerse de la fe es fácil y a todos nos pasa. No vaya a pensar que esto no es algo que a mí no me conoce, a mí también. Es una exhortación que en primera instancia va dirigida a nosotros mismos, los siervos. Amén. Inclusive la Biblia dice que el mismo Abraham, siendo el padre de la fe, en algún momento, ¿qué pasaba? Dudó. ¿O no dice la Biblia que dudó? La Biblia dice en Romanos, y Abraham dudó de Sara también. Y de muchos. Yo digo que es muy difícil pensar que en la cotidianidad, aún de los hombres más relevantes de la Biblia, no haya habido momentos de vacilación. Porque es que si no ponemos un estándar casi que inalcanzable. Primero que todo, que la Biblia no lo registra.
Amén. Sí hay estándares muy altos. Uno se pone a mirar hombres como José, como Daniel, que esta mañana nos predicaban de Daniel, ayer, esta mañana, pues creo. Sí, no sé si me viene cualquier otro que así, pero uno váyase, porque es que la Biblia resalta los momentos quizás más relevantes, pero la vida de esos hombres no se redujeron a esos momentos. Tuvieron que tener, ¿sí? Elías, mire, Elías, que era el hombre que oraba y el cielo daba lluvia y todo el cuento. Elías un día de miedo se fue a esconder. Amén. Y el mismo Dios de ver, ¿qué haces acá escondido? Tú hace un tiempito no estuviste allá peleando con los 450 profetas de Baal y ahora esta vieja de la Jezabel te tiene aquí temblando. Eso significa que vaciló. O sea, no se sienta mal si usted vacila, pero debe tener claro que no es lo correcto, que no es lo conveniente, que lo ideal es sobreponerse. Que si usted, pastor, yo en este momento sí, una persona un día me dijo, pastor, yo me siento muy débil en la fe, listo, le dije, no hay ningún problema que te sientas débil, pero lo que me dijo a mí el Señor en el gimnasio, pero fortalécete. La Biblia dice, Abraham, sí, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El fortalecernos en la fe da gloria a Dios. O sea, no es bueno, escúcheme bien, que Dios nos vea debilitarnos en la fe. Pero sí es agradable y da gloria a Dios que nos fortalezcamos en ella. ¿Estamos? ¿Sí estoy siendo claro en eso? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, esa es una actitud agradable a Dios, que nosotros nos afiancemos, que si hoy nos levantamos débiles en la fe, procuremos, trabajemos, póngame atención en esto, ¿sí? Por mejorar, por afianzarnos en la fe. Y aquí, ya para meternos al verso y procurar terminarlo, dice, da unos pasos. Entonces dice, el primero, para fortalecernos, para afianzarnos, dice, acercarnos a Dios. ¿Cuál es una de las tentaciones, sentimientos, pensamientos e inclinaciones que se comienzan a mover en nosotros? Cosa que ustedes me pueden decir que si es así o no. Que se nos viene a la mente, a la voluntad, cuando nos debilitamos en la fe. ¿Cuál es en relación a lo que acaba de leer? Eso, don Harold está atento. ¿Qué, don Harold? Alejarnos. Usted comienza a adoptar actitudes y tiene la inclinación de asumir conductas que lo alejen del Señor. Entonces, no, hoy no me da ganas de ir a la iglesia. Hoy le da pereza. Hoy no quiero. Hoy me enfermo. ¿Sí? No le duele nada, pero no sé, siento un malestar, no entiendo, pero sí, no entiendo bien, pero a ver, le digo, es que a mí me ha pasado. ¿Sí? Hoy estoy muy cansado, no he hecho nada, pero no sé, algo espiritual debe ser, ¿sí me entiende? Pero hoy, y usted comienza, y de ahí en adelante lo que quiero, hoy no quiero leer la Biblia, o hoy no siento. Entonces, lo correcto es identificar que eso es una expresión de debilitamiento. Lo que nos manda el apóstol Santiago es, no. Si usted siente un debilitamiento en la fe, al contrario, corra delante del Señor. Busque a Dios. Acérquese a Él. O que hoy estoy débil en la fe y no quiero ir a la iglesia. No, pues por la conciencia que me da la palabra, amén, voy a ir. Que está muy duro ir porque está lloviendo, voy a hacer el sacrificio. Porque ese acercamiento, el acercarse a Dios, amén, el acercarse a Dios ya es un asunto que en su funcionamiento, o sea, en el momento en que nos acercamos a Dios, se da una manifestación de tipo espiritual de parte del Señor, que por el solo hecho de acercarse ya nos fortalece en la fe. Amén. Ya nos fortalece. Yo lo he experimentado muchísimas veces. He estado por momentos en mi vida que por las razones que sean, a veces las más absurdas, como las que acabé de poner como ejemplo, que ustedes se ríen, he sentido no ir a la iglesia, no orar, no adorar al Señor. Hace poco tuve eso, ¿saben? Y no les cuento más porque tal vez hasta
se van de la iglesia diciendo, no, este pastor que hemos tenido ha sido un incrédulo, ¿sí? Porque yo estaba ahí, estaba pasando el tiempo, digamos, y como que comencé a sentir una serie de, sí, pensamientos, sentires que se me venían ideas a la cabeza, que alteraban mis convicciones hacia el Señor. Amén. Sí, que yo les decía el miércoles, decía uno, ¿será que Dios existe? Eso comienza. Y más o menos así. Y sabe una cosa, y en medio de eso, en ese digamos, momento donde la incredulidad estaba acechando, amén, un espíritu de incredulidad me estaba acechando, me vino a mí unos pensamientos, y es que, ¿por qué no te pones a adorar al Señor? Sí, mire la batalla como fue, ya se las voy a comentar, para que usted vea que eso no solamente le pasa a usted, tranquilo. ¿Por qué no te pones a adorar al Señor? Y estaba sentado en mi escritorio, tengo un escritorio en la casa, el computador está ahí, y detrás estaban los instrumentos que yo uso a veces, para medio aprender a tocar algo al Señor. Y el Señor, ¿por qué no te pones a tocar algo y a adorar al Señor? Y eso es como cuando usted ha visto esas caricaturas que se le pone acá un angelito y acá un diablito. Y fue tremendo porque sentía algo así. Y el diablito me dijo, ¿por qué no escuchas mejor esa música mundana que antes te gustaba? Y no les digo cuál. Pero yo llegué y la busqué y alcancé a escuchar 2 canciones. Tremendo como ese diablo. Sí, tremendo. Cuando yo iba ya en la segunda canción, me di cuenta que esos pensamientos de incredulidad ya iban, pero como en un termómetro, cuando se va a llegar al límite, cuando da fiebre así. Uy, gloria a Dios la enseñanza. No, ahí caí en cuenta. Y dije, no, apaguemos esto. Y si el Señor quiere que lo adore, lo voy a adorar. Y estaba incrédulo, o sea, inclusive me costó, cogí la guitarra, comencé a tocar y me distraía muy fácil, ¿saben? Pero bueno, ya con la conciencia, porque eso es que es importante vivir ciertos aspectos con la conciencia, lo voy a hacer. Y pocos momentos después, oiga, fue bien especial porque metiéndome en la adoración, experimenté un momento de visitación del Espíritu Santo ahí en ese lugar, ¿sí? Un momento de visitación del Espíritu Santo que no solamente me conmovió, me redargulló. A ver, como que estabas diciendo que no existe o qué. ¿Qué estoy tocándote? ¿Sí? Erizándote tu piel, porque fue una cosa espectacular lo que sentía. Mi carne lo estaba sintiendo. Me estabas diciendo que no existo, pues aquí estoy. ¿Sí? Y comenzó el Espíritu Santo a ministrarme y a darme revelación y entendimiento de ciertas cosas. Tuve una experiencia sobrenatural. Terminé orando en lenguas, adorando al Señor, llorando y ahí postrado. ¿Sí me entienden? O sea, fue una experiencia muy bonita, donde el Señor me permitió entender este pasaje. Si me estoy debilitando, lo que debo hacer es correr a Él. Amén. Es buscarle a Él, no es alejarme. Eso quiere el diablo, eso sientes tú. Ya no voy a adorar, no voy a hacerlo, más bien voy a hacer otra cosa. Me voy a escuchar la música que antes escuchaba para desbaratar lo poquito que me queda de espiritual y quedarme en la mera carne, escuchando esas cosas. Eso sentía yo, pero el Espíritu Santo me ayudó. La Biblia dice que Él nos ayuda, pero hay que dejarnos ayudar. Amén. Y después dije, no, gloria al Señor. O sea, correcto, le pedí perdón al Señor porque un acto de incredulidad es algo que ofende, porque caer en la incredulidad es dejar de reconocer al Señor. Le pedí perdón, le dije, Señor, perdóname. Sé que existes, sé que eres real, sé que tú estás aquí, que tú has hecho todo lo que has hecho en mi vida. Y bueno, el asunto, digamos, podría decirse como que salí adelante. Amén. Pero una de las cosas que debemos tener en cuenta fue ese momento clave de acercamiento. Mientras la incredulidad quería alejarme y apartarme del Señor, lo que el Señor me dirigió a hacer fue acercarme a Él en un momento de adoración, en un momento de intimidad con Él.
Y eso restauró, eso me fortaleció. Y al principio que comencé ese momento, que fue aproximadamente 1 hora, todo incrédulo, cayéndome de la fe, perdiendo mis convicciones, pensando en abandonar todo, porque esos eran los pensamientos que se me venían, se fue cambiado por una certeza. Al contrario, le dije, gracias Señor, y ahora te pido que me sostengas en lo que tú estás para mi vida. Entonces dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y ahí es donde viene la ayuda del Señor para sostenernos. Por eso dice la Biblia, su diestra nos ha sostenido. ¿Usted se está debilitando en la fe en momentos? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Solamente soy yo. Yo creo que también ustedes se ponen al computador y también se ponen a hacer. Acérquense al Señor. Amén. Si no puede tocar guitarra, coja su palabra, póngase en oración. Esa fue una experiencia solamente. Amén. Ore y dígale, Señor, ayúdame, restáurame. No quiero perder mi fe. Sosténme, que estos pensamientos que me vienen se han llevado cautivos hacia ti, que no puedan prosperar, que no generen en mí esto que quieren generar. Amén. Y luego dice, pecadores, limpiad las manos. Bien importante. ¿Por qué las manos? Hace referencia al pecado. Si hay algo que, oye hermano, altera la fe, y es de lo cual debemos procurar mantenernos limpios desde la vida de pecado. Todos somos pecadores, ¿estamos de acuerdo? Pero otra cosa, las manos hace referencia a lo que nosotros decidimos, digamos, manipular. Amén. Cuando la Biblia habla acerca de que el pecado se manipula y se deben limpiar las manos, es ese pecado que nosotros manipulamos a veces, ante el cual nos damos ¿cómo lo podemos llamar? El permiso, la licencia de pecar. No, que esta vez me voy a tomar unos traguitos, que no hay ningún problema, que no hay que ser, ahí sale toda la espiritualidad, no hay que ser religioso. Si la Biblia dice que no hay que embriagarse con una cerveza, no, ¿sí me entiende? O con una fornicadita, si es una noche, es que me estoy quemando, entonces es para más bien darle trámite a esto, ¿sí? Cosas por el estilo. Esta es mentirita piadosa que usted comienza a manipular el pecado indebidamente. Eso afecta a su fe. Y lo que el Señor manda es, límpiese, limpie, deje de tocar con sus manos el pecado. Amén. Apártese. Está muy duro, sí, pero no lo toques. ¿Estamos de acuerdo? No lo toques, no afectes tu fe. Porque el problema, para que usted lo entienda de la siguiente manera, no es tanto que usted vaya a ofender a Dios, porque aún para eso usted tiene en ese momento, usted tiene doctrina y tiene teología, y usted, no, es que Dios me perdona. Sí, el problema no es que Dios te perdone. Se puede decir lo que el apóstol nos enseñó el día jueves. El sacrificio ya fue hecho para ti y para mí, ya estás perdonado. Amén. ¿Estamos o no estamos? El problema del pecado no tiene que ver con que Dios te perdona o no. La Biblia ya nos habla acerca de Jesús, de que Jesús ya nos perdonó. Usted está perdonado por los pecados de hoy, los de ayer y los de mañana. Ese no es el problema. El problema es el efecto que usted emite en el pecado. ¿Y cuál es el efecto? Que el pecado mata, que el pecado daña, el pecado altera, el pecado te debilita en la fe. Usted peque y poco a poco se va viviendo. Que sus convicciones menguan. Y sin darse cuenta se le va dando apertura nuevamente a la vida carnal y lo espiritual mengua. Entonces limpie las manos. Y dice acá, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice acá? Purificad vuestros corazones. Otro asunto ya para terminar. En nuestros corazones a veces hay muchas cosas que afectan nuestra fe. ¿Sí? Muchísimas cosas. A nivel de pensamientos, a nivel de conceptos, a nivel de ideas. Que en usted están ahí. La vía por la cual llegaron es muy variable. A veces es algo que se produjo en usted mismo. Sí, por la maldad, por la rebeldía que hay en nuestro ser, en nuestro corazón. Produjeron cosas. Otras veces es por lo que a nuestro corazón llega, por el entorno, por el contexto en el que nos movemos. Mete cosas que, digámoslo así, contaminan nuestro corazón en relación a la fe.
¿Estamos? Lo contaminan, lo ensucian, lo dañan. Y si usted y yo, a veces ni siquiera presupuestarnos para ello, terminan afectando, deteriorando nuestra fe. Y lo que dice el Señor acá es que debemos purificarnos, limpiarnos. Bien importante en esto, la palabra purifica mucho. Es importante que usted le dé cabida en su corazón a la palabra. Y a veces para darle cabida a la palabra es necesario darle esa cabida sacando otras cosas que están ahí. Amén. Y lo tiene que purificar. Su corazón tiene que usted purificarlo, limpiarlo constantemente. ¿Sí? Con cosas que afectan nuestra fe, que van en contra de nuestra fe. Son cosas que si están en el corazón, póngame atención, con esto finalizo. Si hay algo que está en su corazón, es porque es algo que tiene valor. Usted mete en su corazón o permite que esté en su corazón, es algo que considera valioso por cualquier razón. Amén. Amén. ¿Sí estamos siendo claros o no? Lo que no está en su corazón para usted no le importa. Eso es algo que simplemente sabe. Pero si hay algo que está en su corazón, es porque por alguna razón, por alguna causa, tiene un nivel de valor. Y es por eso que cuando nos vemos en la necesidad de sacarlo, a veces nos indisponemos. Por eso no es tan fácil. ¿Estamos de acuerdo? Y es ahí donde usted, por más valioso que sea lo que esté en su corazón y que atente, que vaya en contra de su fe, tiene que sacarlo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Una ideología, de esas ideologías que ahora, por ejemplo, se mueven en el mundo, que son tan fuertemente controversiales a la fe. Cualquiera de esas, la ideología de género. ¿Cuántas personas aquí son partidarias de la ideología de género? En cualquiera de sus presentaciones. De pronto los hay, yo sé. ¿Quién va a decir que no? ¿Sí o no? Y hay gente que por la razón que sea, porque ustedes de los de la ideología de género, porque es por la moda, por la corriente del mundo, porque todos sus amigos son partidarios de la ideología de género, entonces para ustedes eso es valioso. El problema, hermano querido, es que eso va en contra de eso altera. Eso tiene que purificar. Ay, pero que me cuesta mucho. Es que si yo mañana dejo de estar de acuerdo con la ideología de género, me sacan del grupo de amigos que tengo, porque allá todos son gays, lesbianas, y ¿sí me entienden? Y un día de estos hasta me convierten a mí. No, es que podemos. Eso no son chistes. Por eso es que hay gente de la iglesia que ahora anda de drag queen y de trans. Hace poco miré uno, no dijo quién, pero ahí lo miré. Lindísima yo. En serio. Ustedes se ríen, hermano. A mí no me dio risa, a mí me dio pena. Pena. ¿Sí? Porque la Biblia dice que los afeminados y esos no tendrán parte con Dios. Yo no me invento eso. Ah, que yo no pienso eso. De eso es lo que tienes que purificarte. Porque si no te purificas, te mata la fe. Mañana por defender eso, te toca necesariamente decir, Dios, no. ¿Sí estoy siendo claro o no? O sea, te pone, te divide. Usted tiene que purificar su corazón de esas cosas. Eso es un ejemplo, ¿no? De cualquier cosa. ¿Sí? ¿A cuántos, por ejemplo, la avaricia de sus corazones les juega en contra de la fe? Ya para no tocar el tema de Dios. Todo va bien, todo va bien, todo va bien en la iglesia, hermoso. Usted está súper espiritual hasta que por ahí le toca renunciar a la avaricia. ¿Sí o no? Va bien, usted parecía un ángel fluyendo en la presencia de Dios. Hasta que alguien dijo, vamos a recibir la ofrenda. A mí me pasaba eso. Yo me pagaba unas oraciones, unas danzadas. ¿Sí me entienden? Hasta que decían, vamos a orar por la ofrenda. Ahí se me revolvía todo. Me daba indigestión, me daba ganas de ir al baño. Siempre, a la hora de la ofrenda, como dijo un hermano, me da ganas de hacer pipí, dijo. Porque era la avaricia. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces un día tuve que purificar porque me di cuenta que la avaricia
ponía tropiezo, iba en contra de mi fe, le afectaba. Estamos las idolatrías. ¿Cuántos de nosotros tienen idolatrías? Un día, le voy a contar, un día estaba yo predicando en una iglesia, un grupito pequeñito que en estos días tuve que ir a una casa y pasé por ahí, hasta lo recordé. Estaba yo predicando y todavía yo era muy inexperto y no tenía mucho cuidado con el amable público que me escuchaba. Y claro, todas las personas que estaban en ese grupito eran personas bebés espirituales, o sea, débiles en la fe, ahí no había nada. Y a mí me da por predicar. Entre otras cosas, yo considero mal predicado el tema de aborrecer al padre y a la madre. Yo no me acuerdo ni cómo lo prediqué, pero me acuerdo que fue ese verso de: el que no aborrece a padre y madre no es digno de mí. Y estaba una señora ahí, yo no me acuerdo qué fue lo que dije. ¿Qué le pasa? Dijo que no voy a querer a mi mamita. Y sí salió bravísima. Todos me quedaron viendo y me quedaba el pastor, la ropa que dijo eso. Oh, líder. Pero esa es la verdad. ¿Qué puedo decirle? Esa es la verdad. Que ahora, que tal vez no haya sido el momento, no sé, pero hacia allá debemos. Ese es el punto. Y yo no le digo que usted, simplemente que no haya idolatrías, que a nadie ama más que a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no sé si lo expliqué así, pero lo que yo entiendo es que el corazón de la persona tenía cosas que iban en contra de las verdades que debemos tener por fe. ¿Estoy siendo claro? Que era necesario que el corazón de ella y el de todos nosotros, mejor dicho, le voy a decir, con esto finalizo: si usted está aquí es porque en algo ha purificado su corazón. El Señor algo ha limpiado ahí. ¿Qué se necesita? ¿Que usted quiere crecer en la fe? ¿Quiere avanzar en la fe? Tiene que ser más purificado. Por ahí hay un verso que dice: con lejía. ¿Sí? El Señor, ¿sabe cuál es el asunto? Que el Señor escudriña el corazón. Ahorita el Señor está metiéndole una sonda a los corazones y está llegando cosas que usted antes no quería sacarlas, pero que Dios está diciendo: ¿quieres crecer en la fe? Tienes que sacarla. Amén. Tienes que sacar esas idolatrías que todavía tenía, esas avaricias, esos conceptos, esas ideas, esos orgullos. Una persona un día me dijo: yo no puedo ya seguir en la iglesia porque sencillamente no puedo perdonar. Y se ve que yo en esos días, yo estaba predicando mucho acerca del perdón. Y me llamó y me dijo: mira, no puedo, y me da mucha pena, muchas gracias, pero no puedo. Yo a esta persona que tú sabes no la puedo perdonar. Que muchas gracias por todo, hasta luego. Chao. No volvimos a la iglesia. No pudo purificar su corazón de ese rencor. Y eso le dañó la fe. ¿Sí estoy siendo claro? Purifíquelo. La Biblia dice: miren, examíname, oh Dios, y prueba a mí, y mí, dígalo, hermano, prueba mi corazón, dice la Biblia, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por la senda eterna. Esa es una buena oración, Señor, guía. Usted no sabe porque la Biblia dice: líbrame del pecado oculto. Examina mi corazón, límpiame, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Es la palabra. Si tú sabes, Señor, que en mí hay cosas que no van de acuerdo a ti, háblame, por lo menos háblame cuáles son, para yo tener la opción de renunciar, de sacarlas de mi ser, de dejar de pensar así, de dejar de sentir así, de dejar de creer así, y aceptar y acoger tu palabra como una verdad para mi vida, porque esto es lo que yo necesito para poder seguir creciendo en mi fe y no vacilar, no menguar, no dudar, al contrario, estar cada día más plenamente convencido de ti, Señor. Amén. Vamos a orar.